Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El fabricante estadounidense de automóviles General Motors, la cuarta automotriz del mundo, anunció planes para invertir $4.000 millones con el objetivo de trasladar parte de su producción desde México a plantas de fabricación en Estados Unidos. De esta manera, la empresa busca adaptarse a los aranceles impuestos por Donald Trump, que podrían elevar los precios por su impacto en la estructura de costos. General Motors asegura que la inversión va a hacerse en los próximos 2 años y va a estar dirigida a la producción de sus vehículos de gasolina y eléctricos. La consejera delegada de la empresa, Mary Barra, asegura en un comunicado que General Motors está comprometido, como le ha pedido Donald Trump, con la producción de vehículos en Estados Unidos y con la creación de puestos de trabajo en ese país. Vamos a hablar de este asunto ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, los aranceles entonces ya le están pasando factura a México. ¿Cuáles son, en este caso, los planes que tiene General Motors para su producción en ese país? Pues Andrés, en el comunicado oficial de la empresa no se hace ninguna mención a México, ni al futuro de las plantas Ramos Arizpe o San Luis de Potosí, donde se ensamblan algunos de los vehículos cuya producción ahora se va a ampliar o llevar a las fábricas de Michigan, Tennessee y Kansas. Según Detroit News, aunque parte de la producción se traslada de estas fábricas a las de Estados Unidos, General Motors ha asegurado a las autoridades mexicanas de que se mantiene el compromiso operativo con las instalaciones en este país. De hecho, el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho en X que General Motors le ha informado de que estas plantas y el resto de las del país se van a mantener, van a operar normalmente y no hay previsión ni de cierres ni de despidos, y que General Motors sigue en y con México. Trump ha impuesto unos aranceles del 25% a la importación de vehículos, incluso los del TEMEC y autopartes de estos países. La empresa en mayo, General Motors, dijo que iba a tener un impacto negativo de 4.000 a 5.000 millones por estos aranceles, pero hoy el director financiero ha dicho que por los aranceles no se quiere subir el precio de sus autos. De precios vamos a hablar ahora, Ana. Quédate ahí donde estás, ya volvemos con nosotros. Porque ha habido sorpresa en Estados Unidos con los datos de la inflación. El índice de precios al consumidor subió un 2,4% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. Esto es solo 0,1 porcentual sobre el dato de abril. El aumento de precios no coincide con lo que se esperaba por el impacto de la nueva política arancelaria de Washington, y el ítem que más subió fue el de la vivienda, que no está sujeta precisamente a aranceles. Esta contención inflacionaria se explica por notables caídas en los precios de la gasolina y en general de la energía. En el lado opuesto subieron vivienda, como decíamos, también alimentos, juguetes y electrodomésticos. El dato de mayo evidencia que la inflación sigue ampliamente por encima del 2% interanual, lo cual hace improbable que la Reserva Federal baje pronto los tipos de interés. Volvemos entonces con Ana Nieto en Nueva York. Ana, los analistas esperaban más inflación en mayo a causa de los aranceles. Volvieron los datos a no reflejar ese impacto esperado. ¿Se ha sobreestimado entonces el efecto de los aranceles en los precios? Es difícil calcular el efecto de unos aranceles cambiantes y que pueden ser transitorios en un escenario aún inflacionista, con unos consumidores que ya sí reaccionan a los altos precios. Se calcula que el impacto de los aranceles va a tardar en filtrarse en la economía, porque normalmente los comerciantes tardan unos 3 meses en hacer cambios a precios. Con todo, algunos de los rubros ya sí reflejan subidas, y te certifico, Andrés, que el café, por ejemplo, sí ha subido y mucho de precio. La Reserva Federal de Nueva York publicó hace unos días que 3/4 partes de las empresas de la región ha pasado ya el incremento de costos a sus clientes, aunque la mayoría de ellos no el 100% de esos costos. Y el informe regional de la Reserva Federal apunta a que los precios subirán y rápidamente a finales de año. Pero entonces quizá haya más claridad, porque se supone que el 9 de julio acaban las negociaciones con los países para los aranceles recíprocos. Pero hoy el secretario del Tesoro ha dicho que se puede ampliar ese plazo para quienes negocian de buena fe. Ana Nieto en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China está dando paso a un clima de aparente cooperación entre ambas potencias. Después de 2 días de negociaciones en Londres, Donald Trump asegura ahora que las relaciones con China son literalmente excelentes y da por cerrado un acuerdo que aún está pendiente de anuncio y de firma. Según la versión de Trump, China garantiza a Estados Unidos un suministro constante de imanes y minerales de tierras raras esenciales para los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías. A cambio, Washington va a permitir la llegada de estudiantes chinos a sus colegios y universidades. Habría también otro cambio arancelario, es que Estados Unidos impondrá un 55% de aranceles a Pekín, que por su parte mantendría gravámenes del 10% para Estados Unidos. Los detalles completos del acuerdo no se han dado a conocer. Y en esta jornada, Donald Trump ha vuelto a presionar a la Reserva Federal para que rebaje los tipos de interés, uno de los factores que están haciendo tambalear al dólar. El billete verde pierde ya en lo que llevamos de año un 9% frente a otras 6 divisas. La incertidumbre política en Estados Unidos, sumada a los planes de Trump de aumentar el déficit fiscal con su nuevo presupuesto, están lastrando al dólar. La divisa estadounidense es la reserva de valor por excelencia y la moneda más utilizada en el comercio global. Pero según un informe del Banco Central Europeo, las reservas de dólares de los bancos centrales han caído un 10% en la última década y esta caída se habría acelerado desde el mes de abril. Vamos a aclarar un poco más este panorama con la ayuda de José David Navarro, nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt. Hola José, un informe publicado por el Banco Central Europeo da más información sobre la tendencia de la pérdida de peso de dólares en las reservas globales. ¿Qué monedas alternativas se están beneficiando en esta caída del dólar? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, el informe del Banco Central Europeo apunta que hay una ligera mejoría en la representación de las reservas internacionales del yen japonés, pero también del dólar canadiense. Pero sin duda, Andrés, el Banco Central Europeo reconoce el gran aumento que ha habido del oro en las reservas de los bancos internacionales. Desde el 2022, cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, los bancos centrales alrededor del mundo han estado comprando al ritmo de 1.000 toneladas métricas de oro como reservas estratégicas, y eso sumado al aumento tan fuerte que ha habido en el precio del oro en los últimos años ha hecho que acabe representando en torno al 20% de las reservas estratégicas de los bancos centrales. En esas reservas, sin embargo, Andrés, el euro se mantiene estable en un porcentaje del 16%. El euro sigue estando frenado porque no hay una unión de capitales aquí en la eurozona. Tampoco hay una emisión, o hay una poca emisión de deuda conjunta, y eso frena a los inversores en comparación con la profundidad y liquidez del mercado financiero de Estados Unidos. José, el dólar, a pesar de todo, sigue siendo la divisa más fuerte y de referencia. ¿Crees, sin embargo, que lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo puede acelerar este proceso de pérdida de influencia global del dólar? Sí, y también nos lo confirman, Andrés, los expertos con los que hemos hablado. Saben los expertos que ninguna divisa es poderosa a nivel internacional eternamente. Antes del dólar fue la libra, y se veía que la pérdida de influencia del dólar va a pasar en algún momento, en el largo plazo, pero es cierto que nos comentan que lo que estamos viendo en Estados Unidos, esa incertidumbre política, puede acelerar efectivamente la pérdida de poder, de influencia global del dólar. Desde enero la divisa, el billete verde, ha perdido un 9% frente a otras 6 divisas internacionales, y al mismo tiempo, Andrés, lo que estamos viendo es que los intereses de la deuda estadounidense están subiendo, y normalmente los dos fenómenos no ocurren paralelamente. Es una señal para los expertos de que los inversores internacionales están intentando evitar el mercado estadounidense debido, como les decía, a la incertidumbre política. Esto es un peligro para Estados Unidos, porque si el dólar pierde atractivo puede ser un problema para la financiación de Estados Unidos en términos de deuda, pero también, como les digo, puede hacer que el dólar pierda su poder global, y eso, Andrés, por ejemplo, le podría impedir a Estados Unidos continuar con estrategias como la actual de poder aplicar sanciones a otros países a través de los canales financieros. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento.
En Argentina, los jubilados y los jóvenes son los más golpeados por las políticas de austeridad del presidente Javier Milei, que sin embargo aumenta el gasto social en infancia. Como todos los miércoles, muchos jubilados se manifiestan frente al Congreso de Buenos Aires para protestar su situación. Manifestaciones que suelen terminar con la intervención de las fuerzas de seguridad y disturbios que desvían la atención de su emergencia. Acompañamos a un jubilado argentino para que nos cuente lo que está viviendo. Guillermo Romero se dirige al Congreso Nacional en el centro de Buenos Aires. Es uno de los muchos jubilados que salen a la calle cada miércoles descontentos por la situación económica que atraviesan los pensionistas argentinos. Desde su llegada a la presidencia, Javier Milei ha aplicado recortes radicales del gasto público para controlar la crisis económica que sufre el país. Los jubilados protestan semanalmente pese a la represión policial. Todos los miércoles nos reunimos acá frente al edificio del Congreso reclamando por nuestra jubilación, que es una miseria de 300.000 pesos mensuales. Exigimos 1.200.000. Romero vive en Ituzaingó, al oeste de Buenos Aires, en una pequeña casa que necesita reparaciones. Dice que, como muchas personas de su edad, su día a día es una lucha por la supervivencia. Comemos una vez al día, generalmente. Algunos los ayudan los hijos, a otros no. En mi caso, yo prefiero no comentarle a mis hijos la necesidad que uno pasa para que no se sientan mal. Pensionistas como él afirman que las medidas de austeridad de Milei afectan gravemente a su subsistencia y conllevan una pérdida del poder adquisitivo. También dificultades en el acceso a medicamentos y servicios sanitarios. Por eso no quieren abandonar sus protestas. Yo no me puedo quedar en casa lamentándome de nuestra situación, porque eso es como ir, perdonando la expresión, como ir suicidándose en cuotas. La semana pasada, los diputados de la oposición aprobaron una serie de propuestas para aumentar las pensiones en un 7,2% como medida de emergencia. La propuesta se votará ahora en el Senado, aunque el gobierno de Milei ya ha advertido de que vetará cualquier proyecto que pueda afectar a las cuentas públicas. Esta es la actualidad económica por el momento, pero nos vemos pronto. Hasta la próxima.